Ahora vamos a Rusia, donde ofrecen $1,200 a estudiantes por tener bebés. La región de Oreo es la primera en pagar a adolescentes embarazadas sin límite de edad, según una nueva política. Funcionarios lo llaman apoyo, críticos, irresponsable. Las autoridades rusas están ocultando una grave crisis. Temen que al revelarse las cifras reales, la indignación pública se descontrole. Y antes de que la situación se salga de control, han empezado a tomar medidas desesperadas e insanas para evitar que todo se derrumbe. Es una crisis que todos conocen, aunque sea superficialmente. Porque bajo la superficie hay una verdad aterradora que han esforzado en ocultar. Entonces, ¿cuál es exactamente esta crisis que está matando a Rusia? Muy bien, antes de comenzar, dale like al video. Esto evita que el algoritmo oculte el video, igual que Rusia oculta la verdad. Gracias. El 2 de julio de 2025, la Agencia Oficial de Estadísticas de Rusia, Rossted, publicó discretamente un nuevo informe. Pero faltaba algo. No había tasas de natalidad, ni tasas de mortalidad, ni datos sobre migración. La sección de demografía había desaparecido por completo. No fue un error aislado, sino una acción deliberada. Porque solo unas semanas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, soltó una bomba. Dijo que más de 10,000 soldados rusos han muerto en la guerra de Ucrania, no heridos, muertos. Y de repente, Rusia deja de publicar datos de población. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Pese a estas acciones, nadie desafió al gobierno, salvo uno. Y esa persona no era común, ni tampoco el trabajo que hacía. Una de las primeras personas en dar la voz de alarma fue Alexei Raksha, un demógrafo que solía trabajar en Rosstat, la agencia oficial de estadísticas de Rusia. Él advirtió al público sobre la peligrosa caída en las tasas de natalidad y la crisis de población. Luego, el gobierno lo declaró agente extranjero y le prohibió dar conferencias, enseñar y publicar libros o artículos, evidencia de que las autoridades no querían que sus advertencias se difundieran. Antes de que lo prohibieran, filtró algo impactante. Basado en los datos a los que logró acceder a principios de 2025, Raksha dijo que la situación era la peor que Rusia había visto desde el siglo XVIII. Las tasas de natalidad cayeron cerca del 67% en marzo de 2025 respecto a marzo de 2024 y entre 3 y 4% en febrero. Solo para darte una perspectiva, en enero de 2021, la población de Rusia era de 147,1 millones incluyendo Crimea, pero para enero de 2025 se había reducido a 146,1 millones, incluso después de contar la población de las regiones recién ocupadas en Donetsk, Lugansk, Cherson y Zaporilla. Desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania en 2022, Rusia ha restringido gradualmente la información. Un conjunto de datos a la vez, la esperanza de vida, las estadísticas de causas de muerte, desaparecieron. Hasta los datos de refugiados y migración interna han desaparecido de los registros públicos. Lo más aterrador es que no comenzó con la guerra. Este apagón empezó hace años. Tras iniciar su cuarto mandato en 2018, Putin dejó de priorizar la transparencia. La iniciativa de gobierno abierto, que se enfoca en aumentar la transparencia y la participación ciudadana en el gobierno a través de varios medios, incluyendo portales de datos abiertos. Las consultas públicas y peticiones electrónicas se desmantelaron en 2018 y desde entonces fueron abandonadas. La excusa oficial fue la seguridad nacional. Pero la verdadera razón, ¿sabes cuál es? El miedo a lo que estos números revelan. Porque cuando los hechos se vuelven peligrosos, los hechos simplemente desaparecen. Verás, los datos regionales de muertes pueden exponer algo que Rusia no quiere que salga a la luz: el verdadero costo de la guerra. Se informa que las bajas de regiones como Bashkortostán y Tartaristán son varias veces más altas que en lugares como Yaroslavl y Smolensk. Ese desequilibrio revela quién paga el precio en esta guerra. Ahora, imagina que estos datos fueran públicos. Eso mostraría qué comunidades son más afectadas y podría causar disturbios. Las políticas demográficas de Rusia tampoco están funcionando. El presidente Putin una vez estableció una meta ambiciosa de aumentar la tasa de fertilidad a 2.3 nacimientos por mujer, un nivel necesario para revertir la disminución de la población. Pero la realidad ahora es muy diferente. Organización de las Naciones Unidas y Banco Mundial reportan que la 1.4 muy inferior al reemplazo de 2.1. Solo unas pocas regiones remotas o étnicas como Chechenia y Dagestán se acercan a ese objetivo, mientras que en el resto del país las tasas de natalidad siguen cayendo. Si el gobierno publicara datos por región, solo mostraría que estos objetivos son poco realistas
y que la población de Rusia sigue disminuyendo, con consecuencias económicas y sociales a largo plazo. No olvidemos el ángulo político. Si el público ve que leyes como las anti-alcohol o beneficios de maternidad fallaron, se pierde confianza. Ocultando datos, el gobierno controla la narrativa. Rusia también oculta a los rusos un tema más delicado, la migración. El aumento de migrantes de Asia Central en Moscú y San Petersburgo podría causar tensiones sociales por desequilibrios demográficos. Las estadísticas podrían mostrar divisiones que Rusia no quiere admitir. Históricamente, esto no es nuevo. Incluso durante la Unión Soviética, en la década de 1970, dejaron de publicar datos sobre la esperanza de vida cuando empezó a disminuir. Esta vez, es aún peor. Rosstat, la principal agencia de estadísticas rusa, dejó de publicar datos demográficos clave recientemente. El informe más reciente fue de mayo de 2025 y se publicó hasta julio. Luego de eso, todo quedó en silencio. Según Kiev Post, Rusia decidió que la información sobre muertes, nacimientos, matrimonios, divorcios y migración ya no será pública. En su lugar, esta información solo se compartirá internamente bajo firmas oficiales, lo que básicamente significa que el público ya no tendrá acceso a ella. Cada detalle ha sido borrado, casi todas las actualizaciones demográficas mensuales han desaparecido. Incluye datos como cuántas personas nacieron, murieron, se casaron o divorciaron en un mes y dónde sucedieron estos eventos. Antes había desgloses regionales, pero ya no existen. Así que, paso a paso, el gobierno ruso ha eliminado u ocultado todos los conjuntos de datos clave que reflejan la salud y el movimiento en tiempo real de su población. Tanto cifras mensuales como informes anuales de muertes han sido eliminados o restringidos discretamente. Lo más alarmante de la historia son los datos de población de Rusia. En los últimos meses, el gobierno ruso ha dejado de publicar silenciosamente algunas de las cifras demográficas más importantes. Y este silencio repentino ha generado serias preocupaciones. Como ya vimos, la población de Rusia en 2021 era de 147.1 millones, pero para 2025 se redujo a 146.1 millones. Esto no es solo una caída a corto plazo, es parte de una tendencia negativa que lleva mucho tiempo empeorando. En 2024, Rusia tuvo una caída récord de población. Hubo 60.000 muertes más que nacimientos, un aumento del 20% en la pérdida de población en comparación con el año anterior. Expertos afirman que no puede explicarse solo por causas naturales. Ahora Rusia está experimentando un aumento en lo que se llama muertes en exceso, el número de muertes que supera lo esperado por cosas como la edad, enfermedades o accidentes. Las cifras muestran lo grave que es esto. En 2022 la mortalidad en exceso fue de alrededor de 22.000, lo que simplemente significa que murieron 22.000 personas más de lo que normalmente se esperaría en un año típico. Esto fue una señal clara de que algo andaba muy mal, aunque no se reconociera abiertamente. En 2023 se duplicó a 40.000, pero para 2024 había subido a más de 40.000. Muchos expertos creen que una gran parte de estas muertes estuvo relacionada con la guerra, especialmente en regiones como la República de Tuva, Altai y el Okrug autónomo de Nenets, donde el reclutamiento y la movilización militar han sido particularmente agresivos. Sorprendentemente, estas tres regiones suman casi el 30% de las muertes en exceso. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, una pesadilla aún más aterradora cayó sobre Rusia. Incluso datos como nacimientos, muertes, matrimonios y divorcios han desaparecido junto con la población. Primero, eliminaron los desgloses regionales. Luego, dejaron de informar incluso los totales nacionales. En marzo de 2025, la natalidad cayó a un mínimo histórico, con solo 3.000 nacimientos diarios, la cifra más baja registrada en casi 2 siglos. Este era el peor escenario, porque sin suficientes jóvenes para sustituir a los mayores, el país podría colapsar. El mejor ejemplo de esto es China, la segunda nación más poblada del mundo, al menos eso es lo que todos piensan. El científico chino Yi Fuxian, experto en demografía, sostiene que China ha sobreestimado su población durante décadas. Según él, China pudo exagerar sus cifras en más de 100 millones. Eso es más que toda la población de Filipinas. Él afirma que el censo oficial de China cada década está inflado para coincidir con las estimaciones del gobierno. Estos censos deberían ayudar a corregir las estimaciones anuales. En China, parece que se usaron para justificar cifras incorrectas. El gobierno de China reporta 1.410 millones de habitantes en 2023, pero Yi sostiene que la cifra real es mucho menor.
Y esto no es solo un error estadístico, tiene consecuencias graves. Números incorrectos implican que las políticas internas y externas de China, como defensa, economía y relaciones con países como Estados Unidos, se basan en datos engañosos. La oficina china reportó que entre 1991 y 2000 hubo 203 millones de nacimientos y 79 millones de muertes. Esto llevaría la población a cerca de 1.270 millones para el año 2000. Pero en el censo del 2000 los números no coincidían. ¿Qué hicieron los funcionarios? Realizaron una campaña para hallar a millones de desaparecidos y validar sus estimaciones. Yi Fuxian investigó más a fondo. Afirma que solo nacieron unos 16.424 millones de bebés en esa década. Tras restar muertes y considerar la migración, descubrió que cerca de 40 millones de personas fueron sumadas erróneamente al conteo poblacional. No es una pequeña diferencia, es como la población de un país. La población de China bajó por segundo año en 2023. La natalidad llegó a un mínimo histórico, 639 nacimientos por cada 1.000 personas menos que los 677 en 2022. Son solo 902 millones de nacimientos en un país con más de 1.000 millones de habitantes. Y la tasa de fertilidad es de solo un nacimiento por mujer, una de las más bajas del mundo. Colocando a China junto a países como Corea del Sur con 0.72, Japón con 1.2 y Taiwán con 0.85. Rusia sigue el mismo camino, y las consecuencias ya son mortales. Las cifras de esperanza de vida de los hombres jóvenes rusos se eliminaron discretamente desde finales de 2024, cuando la caída se acentuó. Estos números eran esenciales para comprender el impacto de la guerra en la población rusa. Pero tampoco están disponibles ya. Otra categoría importante de datos faltantes en Rusia son las estadísticas de migración y criminalidad. Hasta mediados de 2023, el Ministerio del Interior de Rusia, publicaba informes mensuales de migración, con estadísticas detalladas sobre el origen y entrada de personas. Pero de repente dejaron de publicar estos datos. No solo eso, también borraron los informes anteriores. Actualmente solo hay boletines trimestrales genéricos disponibles. Estos boletines ya no ofrecen cifras concretas, sino que se enfocan en historias sobre cómo el gobierno está combatiendo los delitos relacionados con la migración. Pero aquí está el giro. Los migrantes en Rusia cometen menos delitos que los rusos, como pasa en la mayoría del mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Los expertos creen que el gobierno restringió estos datos para apoyar una narrativa antimigrante. Desde 2022, funcionarios, medios y legisladores han alimentado abiertamente el miedo contra los migrantes. Alexander Bastrikin, jefe del comité de investigación, ha sido clave en esto. Ha presionado contra los migrantes, manipulando cifras para aparentar una gran ola de crímenes por migrantes. Pero la verdad es que tergiversó los datos. Por ejemplo, consideró varios registros temporales de un migrante como personas distintas, lo que aumentó falsamente las cifras. Terminó culpando al propio Ministerio del Interior por supuestamente permitir la entrada de demasiados migrantes y fomentar la delincuencia. Eso pudo ser el detonante del cierre de los datos, pero no es solo cuestión de apariencias o vergüenza. Según los expertos, la razón principal es que la política migratoria de Rusia está cambiando. Ya no se centra en satisfacer necesidades económicas. Ahora está motivada por preocupaciones de seguridad. Hasta 2023, la Oficina del Fiscal General de Rusia publicaba estadísticas mensuales detalladas sobre delitos. Estos informes ayudaban a periodistas e investigadores a desmentir mentiras oficiales sobre delitos de migrantes y violencia doméstica. Pero ahora eso también se fue. Con los datos sobre delitos ocultos, ya no sabemos cuánta violencia ocurre, cuántos menores participan ni las tendencias regionales. Eso muestra lo que realmente cambia en la sociedad rusa, y no se detiene ahí. Según un conocido sociólogo, Lev Gutkov, hay otra gran razón detrás de este apagón. Rusia está enfrentando una pérdida masiva de su propia población. Entre 50.000 y 15 millones de rusos han huido del país en los últimos años, escapando de la guerra, la represión política o simplemente buscando un mejor futuro. Si esos datos fueran públicos, evidenciarían una fuerza laboral y población joven en descenso, así como la emigración de profesionales calificados, especialmente en edad reproductiva con hijos. Gutkov, experto, dice: 1 millón de desaparecidos equivale a perder una ciudad entera. Y con la población de Rusia ya en disminución, esto es un golpe demográfico masivo. Y lo que empeora esto son las tasas de mortalidad y la brecha de género. Ahora,
Cuando vemos las tasas de natalidad de Rusia, las cosas parecen mejores en la superficie. Sí, Rusia todavía está pasando por lo que se llama una segunda transición demográfica. Eso es cuando los patrones de natalidad cambian, como que la gente tiene hijos más tarde o elige no tenerlos en absoluto. En Rusia, la edad del primer embarazo sube y menos mujeres tienen su primer hijo. La natalidad del segundo hijo bajó antes, pero ya se estabiliza. Pero lo que es nuevo es que ahora las tasas de natalidad para el tercer hijo también están disminuyendo. Probablemente sea por la caída de segundos nacimientos en 2022 causada por un cambio de política en 2020. Entonces, el capital de maternidad se transfirió del segundo al primer hijo. Eso provocó un efecto dominó, menos segundos y terceros hijos. Pero aquí está el giro. Aunque ha habido caídas, Rusia tiene más familias numerosas que muchos países desarrollados cristianos. Eso se debe en parte al capital de maternidad, en parte al aumento de la religiosidad y posiblemente incluso a las tendencias sociales. Las familias con 4 o más hijos son más comunes de lo esperado. Eso mantiene la tasa de fertilidad en 14 más alta que en la mayoría de Europa. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque en YouTube faltan creadores. Por eso ves videos con menos de 1000 vistas en tu página principal. Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deban empezar un canal. Si alguna vez pensaste en iniciar un canal de YouTube o uno sin mostrar tu cara, ahora es el momento ideal. YouTube paga millones diarios a creadores y ahora apoya más que nunca a canales nuevos y pequeños. Pero estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre cómo empezar y hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo todo el tiempo de algunos de ustedes. Y por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta en pantalla. Esto no implica un auge de bebés en Rusia. El total de nacimientos baja, no solo por decisiones de fertilidad. También es porque actualmente hay menos mujeres en edad fértil en la población. Aunque las mujeres tengan hijos a tasas similares, el total de nacimientos sigue bajando. Rusia logró aumentar su natalidad entre 2006 y 2015 gracias al capital de maternidad. Las tasas de fertilidad aumentaron de 128 a 176, un incremento del 38%. Eso no es poca cosa. Demógrafos afirman que este impulso se ha estancado y que las decisiones actuales del gobierno no ayudan. La situación se ha vuelto tan grave que en algunas regiones de Rusia, a las estudiantes que quedan embarazadas se les están ofreciendo incentivos financieros. Y todo esto se hace solo para abordar la disminución de la tasa de natalidad en Rusia. En cuanto a las tasas de mortalidad, la situación es aún más grave. Para entender realmente la mortalidad, deberíamos enfocar la atención en la esperanza de vida, no solo en el número de muertes. Las muertes pueden ser engañosas ya que dependen de la edad. Comparar a Rusia con un país joven como Nigeria no tiene sentido sin ajustar por la edad poblacional. La esperanza de vida cumple eso. La crisis demográfica de Rusia enfrenta un serio y poco atendido desequilibrio de género. Rusia ha tenido significativamente más mujeres que hombres durante décadas. En el censo de 2020, las mujeres representaban aproximadamente el 54% de la población, mientras que los hombres solo representaban alrededor del 46%. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, esa brecha seguramente se ha ampliado. Más de 120.000 hombres rusos han muerto en la guerra, aumentando el desequilibrio poblacional. Para entender este gran desequilibrio, debemos mirar atrás. A nivel mundial, es normal que nazcan alrededor de 105 niños por cada 100 niñas. No obstante, los niños tienen tasas de mortalidad infantil un poco más altas, pero esto se equilibra con el tiempo. En la mayoría de los países, las mujeres superan en número a los hombres desde aproximadamente los 56 años, como en Japón. Pero en Rusia, este punto de inflexión ocurre sorprendentemente temprano, a los 30 años. ¿Por qué sucede eso? Porque los hombres en Rusia simplemente no viven tanto tiempo. De hecho, Rusia tiene el récord mundial de la mayor diferencia entre la esperanza de vida de hombres y mujeres, casi 11 años. Según los registros recientes, hay 68.4 millones de hombres en Rusia, en comparación con 78.8 millones de mujeres. La diferencia supera los 10 millones de personas y no es un problema nuevo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Rusia tuvo una de las mayores desigualdades de género por la pérdida de millones de hombres. En su peor época, la Unión Soviética tenía más de 20 millones de mujeres que hombres. Con los años,
el desequilibrio mejoró lentamente, pero la alta mortalidad masculina adulta ha frenado ese avance. La guerra en Ucrania empeora la situación de dos formas. Primero, las muertes en combate. Decenas de miles de jóvenes rusos han huido para evitar el reclutamiento. Esto significa que el país está perdiendo hombres precisamente en el grupo de edad más importante para formar familias. Eso ya afecta las tasas de natalidad en Rusia. El censo de 2021 muestra que las mujeres aún superan a los hombres por unos 105 millones, cifra que casi no ha variado en 10 años. Aunque es mejor que la diferencia de 207 millones del 1959, preocupa el lento ritmo de cambio. Esto está contribuyendo al aumento de familias encabezadas por madres solteras y a una disminución general en el número de matrimonios. Los demógrafos afirman que este desequilibrio afecta tanto la natalidad como el tejido social. Si muchos jóvenes no encuentran pareja, puede haber frustración social, tensión y movimientos tóxicos, como los incel, quienes culpan a la sociedad o mujeres por su celibato. Pero la falta de hombres también es un problema. En sectores tradicionales de Rusia, las mujeres ocupan roles subordinados, compiten por atención masculina, sufren estigmas si son solteras y asumen más trabajo por falta de hombres. Sociólogos afirman que, pese a valores modernos, las chicas rusas aún crecen pensando que hallar esposo es esencial. Cuando los hombres se vuelven escasos, aumenta la competencia, ansiedad y problemas de salud mental en las mujeres. Debilita la solidaridad social, pues las mujeres se ven más como rivales que aliadas. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando países como Rusia ocultan sus datos demográficos? Bueno, no se trata solo de secretismo durante tiempos de guerra. Las consecuencias son más profundas. Los datos demográficos no solo son para informes, sino que determinan dónde el gobierno invierte. Para escuelas, hospitales, pensiones, incluso gasoductos y transporte público. Si esos datos no son precisos, tampoco los presupuestos. Regiones enteras podrían recibir fondos incorrectos solo por cifras falsas, en la mayoría de los casos. Rusia intentó arreglar las cifras de población en el pasado, pero los resultados, En 2020, Rusia modificó su capital de maternidad y empezó a pagar por el primer hijo, no solo por el segundo, para aumentar la natalidad. Las familias obtuvieron unos 466.000 rublos para vivienda, educación o ahorro para jubilación. Este cambio tenía como objetivo aliviar la presión financiera sobre los padres jóvenes. Expertos advierten que el dinero no resolverá problemas como la inseguridad laboral y falta de guarderías. Los expertos advirtieron que no funcionaría y los datos lo confirmaron. Pero si esas políticas se implementaran hoy, no tendríamos manera de medir si fracasaron o tuvieron éxito, porque, los datos están siendo ocultados. Problemas similares con reglas locales. En Vologda, el gobierno limitó la venta de alcohol solo entre semana. ¿Por qué? La mayoría de muertes por alcohol suceden en fines de semana. Sin datos de mortalidad no se sabe si la política ayudó. El gobierno puede declarar éxito sin pruebas, incluso en Nizhny Novgorod, donde hubo un pequeño programa de incentivos al nacimiento. Deberíamos haber visto resultados en meses, pero ahora tal vez nunca se publiquen, así que el impacto sigue siendo desconocido. Y la situación empeora. Es probable que Rusia no publique su informe anual de población este año. Su portal principal de estadísticas ya no comparte la mayoría de los indicadores. Esto no es nuevo. Y como vimos, la Unión Soviética hizo lo mismo en los años 70, cuando la esperanza de vida estaba disminuyendo. No resolvieron el problema, solo dejaron de publicar los datos. Belarus hizo algo similar en 2020 y apenas recientemente reanudó con estadísticas básicas casi inútiles. Cuando los países ocultan datos demográficos, no es solo un juego de números. Eso deja a todos a ciegas, incluyendo a su propia gente, sin saber qué está funcionando, qué está fallando y cómo será realmente el futuro. Pasa igual con los indicadores económicos y datos de infraestructura. Desde el inicio de la guerra, Rusia ha ocultado o eliminado información económica clave de forma sistemática. Comenzó silencioso y luego se volvió más agresivo. Hay 3 áreas clave donde desaparecieron datos: burocrática, económica y social. De estas, los datos económicos han sido los más fuertemente censurados. Tras la guerra, el Banco Central de Rusia dejó de informar sobre sus reservas de oro y divisas extranjeras. También les dio permiso a los bancos para decidir por sí mismos cuánta información financiera revelar. Eso es algo muy importante. Eso dificultó rastrear la salud real del sector financiero. Después, el Servicio Federal de Aduanas actuó igual. Dejó de publicar estadísticas de importaciones y exportaciones, eliminando una visión clave de la economía bajo sanciones. El Ministerio de Finanzas también restringió el acceso a datos presupuestarios en tiempo real, clave para saber cómo el gobierno maneja su dinero. No se detuvo ahí. También se eliminó la información sobre la producción de petróleo y gas, eje de la economía rusa.
Estas medidas se justificaron oficialmente como protección contra las sanciones, pero las explicaciones variaron. Por ejemplo, al ocultar los datos de producción de gasolina, el Ministerio de Energía culpó a la situación geopolítica y riesgos de manipulación del mercado. Este apagón también benefició a la élite rusa. Muchos de los datos que antes revelaban cuán ricos o corruptos podían ser los funcionarios han desaparecido silenciosamente. Las declaraciones de servidores públicos dejaron de ser obligatorias y los registros de propiedades para investigaciones periodísticas ahora están mayormente inaccesibles. Otro gran bloque de datos faltantes viene del estado de la sociedad rusa. ¿Las razones? No son las sanciones, solo miedo a la mala prensa. Por ejemplo, el portal de la Fiscalía General, que antes mostraba datos de crímenes en tiempo real, dejó de operar. Analistas afirman que el Kremlin busca evitar historias negativas, ya que los números son más difíciles de explicar. Por ejemplo, Moscú tuvo un aumento impactante en los asesinatos según las estadísticas, pero resultó que muchos de esos crímenes en realidad ocurrieron en territorios recién anexados como Donetsk o Lugansk y fueron reasignados a los investigadores de Moscú. Aún así, se veía mal, y eso fue suficiente razón para retirar los datos. Los datos ambientales también han sido eliminados discretamente. El Servicio Federal para la Supervisión de los Recursos Naturales de Rusia dejó de divulgar información sobre contaminación y emisiones de empresas rusas, posiblemente para evitar críticas al relajar regulaciones ambientales. Luego están los datos que podrían ayudar a estimar las pérdidas de Rusia en la guerra. Desaparecieron. Incluye datos de pensiones por discapacidad, pagos a familias de soldados fallecidos y presupuestos de seguridad interna. Revelar esos números ahora no solo está desalentado, también puede ser un delito penal. El gasto clasificado en el presupuesto nacional llegó a un máximo histórico. En el primer trimestre de 2025, Rusia gastó 36 billones de rublos en partidas secretas, 44% más que el año pasado. Los expertos estiman que para finales de 2025, la defensa y la seguridad consumirán el 40% de todo el presupuesto de Rusia. Eso es más de lo que el país gastará en educación, salud y programas sociales juntos. Hasta los datos mensuales de importaciones y exportaciones han sido alterados irreconociblemente. Cuando se reintrodujo tras su retiro en 2022, volvió en un formato tan vago y general que resulta casi inútil. Sin embargo, los investigadores descubrieron que Rusia evade sanciones comprando a intermediarios en China y Kazajistán. Ahora también existe una laguna legal que permite a las empresas rusas sancionadas ocultar todo: informes financieros, detalles de propiedad, acuerdos comerciales e incluso contratos gubernamentales. Estas empresas ahora pueden operar casi en secreto, sin obligación de revelar sus actividades. Como señaló The Bell, restringir datos económicos dificulta que todos comprendan o planifiquen, incluso las empresas que mueven la economía. Este bloqueo ha impactado casi toda la vida pública, incluso manipularon el censo nacional. Las autoridades redujeron el umbral de pobreza para aparentar menos pobreza. Han inflado las cifras de refugiados ucranianos dentro de Rusia, y los datos de salud también están distorsionados. La conclusión es clara: la supresión de datos ya forma parte del sistema ruso. Es una clara señal de autoritarismo creciente. Sin información confiable, se vuelve imposible para ciudadanos, investigadores y periodistas entender la verdad o responsabilizar a alguien. Solo el tiempo dirá cuánto más Rusia ocultará estos datos.